El Suillus bistidus es un típico hongo de alerces, de Larix. Bueno, vamos a estudiar las características microscópicas de esta especie de alerces, que es el Suillus bistidus. Y vamos, en la parte inferior presenta el himenio formado por una capa de tubos muy poligonales, que si las vemos con un poquito más de aumento, vemos aquí como pues están, es como un conjunto de celillas, como un panal, muy poligonales. Si las vemos con un poquito más, nos acercamos un poco más, vemos que en realidad son tubos. La pared interna de estos tubos es donde se desarrollan los basidios y los elementos cistidios y los elementos fértiles, y luego pues tiene pues el borde de los poros, en los cuales, bueno, aquí con una simplemente con una lupa vemos que hay pequeñas estructuras que sobresalen, y que estas estructuras a este momento no nos permiten identificar más, pero que es lo que vamos a ver al microscopio. Por tanto, lo que vamos a hacer es estudiar una parte del borde de esto, y cogeremos pues un trocito de estos tubos para ver lo que hay por dentro y los bordes. Partiremos en primer lugar un trozo del sombrero con el himenio. Aquí tenemos, y ahora sobre un portaobjetos con una cuchilla vamos a coger una pequeña tirita y de esta tirita la parte vamos a coger el borde, que aquí se nos ha estropeado un poco, pero bueno, aquí justo el extremo de estos tubitos. Y entonces aquí tenemos bueno, una parte del himenio en el cual pues podemos ver es el borde del tubo. En esta ocasión vamos a verlo con agua, y en todo caso en otro momento lo podremos ver con rojo congo, pero bueno, para ver las estructuras lo humedecemos bien, quitamos para que esté bien y que salgan todas las burbujitas. Es bueno dejarlo un tiempo, pues igual un minuto o dos, que se humedezca bien. Ahora tomamos un cubreobjetos, lo ponemos encima y escachamos. Si saliese mucha agua, pues la secamos con un papel, y esto ya está listo para la observación al microscopio. Bien, aquí tenemos los trocitos que hemos observado, que hemos cogido del Suillus y visto con el mínimo aumento. Y entonces aquí vemos un montón de esporas, y esto pues es la vista frontal de la pared interna de esos tubos. Si lo vamos viendo con más aumento, vamos viendo aquí un montón de esporas sueltas y muchas esporas que tapizan toda la pared interna. Y si observamos, pues vemos que toda la pared interna pues está formada por basidios y basidiolos. Vamos a ver aquí, estas cosas redondas es la vista frontal de basidios y basidiolos, y por supuesto estas esporas que no son blancas, que como vemos aquí son coloreadas. Si vamos al borde, aquí vamos viendo pues los basidios, que son en forma de bate de béisbol con sus esterigmatos, los basidiolos. Aquí vemos algunos basidios que llevan todavía las esporas ahí colgando, otros basidios que ya han desprendido las esporas. Aquí vemos
esto, infinidad de esporas, y voy moviéndome, viendo pues distintas cosas. Aquí vemos pues los basidios con los esterimatos, y aquí las esporas, que son muy alargadas en forma de barquito, naviformes, pues tienen aquí un pequeño saliente que se llama el apículo, que lo vemos aquí, que es el punto por donde se sujetan al basidio. Y esto es la pared interna de todos estos, de los endelimenio. Todos son basidios y basidiolos en distintos grados de madurez. Y vemos aquí pues una parte que se ha desgarrado y en donde se ve la carne. Y entonces aquí vemos, aunque está sin teñir, vamos a verlo con más aumento, entonces vemos que toda la carne de esa esponja está formada por hifas filamentosas, que es lo que forma todo el hongo, pero en este caso están muy espaciadas. Aquí tenemos los tabiques de separación de una célula y otra, y esta que están tan espaciadas hace que la carne de ese himenio, estos tubos, pues sean muy esponjosos y muy blandos. Estas hifas son las que justo terminan en la superficie interna de los tubos y dan lugar a todas estas estructuras que hemos visto, que son los basidios y basidiolos. Aquí tenemos un basidio formando pues unas por ahí, todo son basidios y basidiolos. Si nos desplazamos a otra parte, pues vemos lo mismo, basidios con sus esterimatos y basidiolos. Aquí vemos más basidios. Normalmente suelen ser un poco más coloreados los basidios, tienen más vacuolas en su interior, hay más actividad vital, y se ven pues un poco más oscuros. Si los viésemos teñiendo con rojo Congo, se tiñen más intensamente los basidios que los basidiolos, y aquí vemos todos estos basidios. Y por supuesto podemos optar a escachar y desmenuzar todo esto y verlos independientemente. Aquí tenemos la pared interna, y hacia lo que sería la arista, el borde de los tubos, de los oridios, hay menos basidios, y lo que dominan son basidiolos o cistidios, estructuras estériles, y que por eso con una lupa se ve, el borde se ve más blanquecino. Por lo demás, aquí tenemos pues basidios y basidios. Aquí tenemos las esporas con su vacuola central, el apículo, y en este caso pues en forma muy características, en forma de nave, alargadas o fusiformes, muy características de las boletáceas. Si ahora observamos la superficie del sombrero, pues todos los suyos se caracterizan porque tienen una superficie viscosa. En este caso es de una coloración marrón grisácea, y que si apreciamos en el corte que hemos hecho, bueno, prácticamente esa coloración se reduce a la parte superior. Vamos a verlo con un poquito más detalle, este corte. Bien, aquí vemos el corte donde tenemos la carne, y vemos que la superficie del sombrero es esta, es ligera, solo la coloración está solo en el borde, el resto que la carne es blanca, y a partir de aquí empieza el himenio, lo que ya hemos observado con todos los tubos. Si lo vemos con un poquito más de aumento, vemos aquí la cutícula, o la diferencia entre la cutícula del sombrero y la carne. Entonces ahora vamos a ver al microscopio a qué es debido y cómo está formada esta estructura superficial que es la cutícula. Bueno, para ver la cutícula vamos a hacer una tirita, hacemos un corte, cortamos una tirita longitudinal,
esta que tenemos aquí. Esto lo ponemos sobre un portaobjetos y ahora vamos a hacer filetillos finitos con el fin de ver transversalmente esa superficie. Aquí tenemos tres tiritas. Le vamos a poner una gotita de agua. La cutícula es conveniente verla con agua para ver los pigmentos que puedan tener. Y esto lo dejamos también un tiempo, lo vamos a dejar 1 o 2 minutos que se humedezca bien. Pasados ese tiempo, un par de minutos, ahora le ponemos el cubreobjeto y en principio apretamos muy suavemente y si saliese mucha agua lo secamos. Pero esto ya está listo para la observación al microscopio. Bueno, aquí al microscopio vemos un filetillo de los que hemos hecho y vemos esta es la parte exterior y esto es la parte interna en la carne, en donde se ve más compacta y en la cual vemos que no hemos dejado tiempo suficiente para que se humedezca bien el corte. La paciencia es algo importante y nos quedan aquí burbujas a las cuales no vamos a hacer caso. Pero bueno, nos puede permitir ver que por un lado la carne del sombrero, vemos aquí está formada toda por hifas, pero hifas, como vemos, muy compactadas. Vemos aquí entremezcladas y esto es lo que da una carne muy compacta. Aquí la vemos las se han deshilachado en el borde del corte. Aquí vemos que son simplemente células alargadas unas detrás de otras. Pero lo importante es cómo se diferencian estas en la superficie y entonces aquí vemos que hacia la superficie pues las hifas se ven como más separadas, las vemos con un poco más de aumento y vemos que están muy separadas. Eso significa que todas estas hifas echan mucosidad y se crean un mucus. Esto con la humedad se hincha y hace que las hifas, a diferencia de las anteriores que vemos aquí que están muy compactas, aquí están separadas. Esto es lo que confirma que es una cutícula viscosa y eso es lo que le da esa textura pegajosa. Pero además lo que vemos aquí pues es que las hifas tienen un pigmento interior. Si lo vemos con un poquito más de aumento, vemos primero que las paredes de las hifas son un poco, es típico como arrugadas en las que segrega mucosidad y contienen pues este pigmento que vemos aquí, que es lo que le da ese color grisáceo. Normalmente el pigmento está en azul. Y entonces aquí se confirma, aunque el sombrero estuviese seco y aparentemente, pues por ejemplo, si el tiempo es muy soleado o el ambiente está muy seco, la superficie no se ve pegajosa, pero en el momento que se hace la preparación, el mucus se hincha y entonces aquí apreciamos, ves las paredes. Esto es lo que se entiende como paredes gelificadas. Volvemos otra vez para atrás y vemos, por supuesto, aquí se ven muchas esporas que se han caído, pues también de otros sombreros cercanos. Esto es claramente una cutícula gelificada y pigmentada.